Capítulo 8, Conclusión: cambiar las escrituras. Escribas, autores y lectores. Empecé este libro con una nota personal que describía cómo me interesé por el problema del texto del Nuevo Testamento y por qué esta cuestión adquirió tanta importancia para mí. Pienso que lo que ha mantenido mi interés a lo largo de estos años ha sido el misterio que envuelve todo el asunto. En muchos sentidos, ser un crítico textual es como dedicarse a una labor detectivesca. Hay un rompecabezas que resolver y pruebas que descubrir. Las pruebas son con frecuencia ambiguas y se las puede interpretar de muchos modos, y para justificar la elección de una solución por encima de otra es necesario construir una argumentación sólida. Cuanto más estudiaba la tradición manuscrita del Nuevo Testamento, más me daba cuenta de las modificaciones radicales que había sufrido el texto con el paso de los años a manos de los escribas, que no solo se limitaron a preservar las escrituras sino que también las alteraron. No hay duda de que la mayoría de los cientos de miles de cambios textuales presentes en los manuscritos conservados son insignificantes, irrelevantes y no sirven en realidad para mucho más que para demostrar que los copistas no eran personas con mejor ortografía o más capacidad de concentración que cualquiera de nosotros. Sin embargo, sería un error sostener, como hacen algunas personas, que los cambios recogidos por la tradición manuscrita no modifican en realidad el significado del texto o las conclusiones teológicas que se derivan de él. Como hemos visto, lo cierto es que ocurre precisamente lo contrario. En algunos casos, lo que está en juego es el significado mismo del texto y todo depende de cómo resolvemos los problemas que la tradición nos plantea. ¿Se enfurecía Jesús? ¿Fue presa de una terrible angustia al acercarse la hora de su muerte? ¿Les dijo a sus discípulos que podían beber veneno sin sufrir daño alguno? ¿Salvó a una adúltera de ser apedreada y la dejó partir limitándose a hacerle una leve advertencia? ¿Se enseña la doctrina de la Trinidad explícitamente en el Nuevo Testamento? ¿En verdad se habla en él de Jesús como único Dios? ¿Se dice allí que ni siquiera el Hijo de Dios sabe cuándo llegará el fin de los tiempos? Estos interrogantes podrían continuar indefinidamente, y todos se relacionan con el modo en que resolvemos las dificultades que nos presenta la tradición manuscrita tal y como ha llegado hasta nosotros. Vale la pena insistir en que las decisiones que hay que tomar no son desde ningún punto de vista obvias, y que con frecuencia estudiosos inteligentísimos, bien intencionados y de probada competencia llegan a conclusiones opuestas a partir de las mismas pruebas. Estos estudiosos no son solo un grupo de académicos excéntricos, viejos y básicamente irrelevantes que han hallado refugio en unas cuantas bibliotecas alrededor del mundo. Algunos de ellos son, y siempre han sido, personas muy influyentes en la sociedad y la cultura. Desde cualquier punto de vista, la Biblia es el libro más significativo de la historia de la civilización occidental. Y como tenemos acceso a su contenido, la mayoría de nosotros difícilmente puede leerla en su lengua original, y entre quienes podemos hacerlo, son muy pocos los que alguna vez tienen contacto con una fuente manuscrita, y menos con un conjunto de ellas. ¿Cómo podemos saber entonces qué decía originalmente la Biblia? Unas cuantas personas han realizado el esfuerzo de aprender lenguas antiguas, griego, hebreo, latín, siríaco, copto, etc., y han dedicado sus vidas profesionales a examinar los manuscritos conservados, intentando decidir aquí y allí qué fue lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron realmente. En otras palabras, alguien se ha tomado la molestia de realizar una labor de crítica textual y reconstruir el texto original a partir de una amplia colección de manuscritos que difieren entre sí en miles de lugares distintos. Luego, algún otro ha tomado esa reconstrucción del texto griego, que recoge una serie de decisiones textuales, ¿cuál era la forma original de Marcos 1, 2, de Mateo 24, 36, de Juan 1, 18, de Lucas 22, 43-44, etc., y lo ha traducido a nuestra lengua? Al final, lo que usted y millones de personas como usted leen cuando leen la Biblia es esa traducción. ¿Por qué saben esos millones de personas lo que dice el Nuevo Testamento?
Lo saben porque unos estudiosos, cuyos nombres, identidades, formación, credenciales, predilecciones, teologías y opiniones personales desconocen, se lo han contado. Ahora bien, ¿qué ocurre si los traductores han traducido el texto equivocado? Ello ha ocurrido antes. Las primeras traducciones de la Biblia a las lenguas occidentales estaban repletas de lugares donde los traductores vertieron un texto griego que, en última instancia, se remontaba a la edición de Erasmo, la cual se había basado en un manuscrito del siglo XII que, hoy sabemos, es una de las peores fuentes del Nuevo Testamento con las que contamos. No es de extrañar entonces que las traducciones modernas difieran con frecuencia de versiones tradicionales como la Biblia del Rey Jacobo, como tampoco es de extrañar que en Estados Unidos, por ejemplo, haya cristianos fundamentalistas que prefieren fingir que nunca ha habido problema alguno, pues, según creen, Dios inspiró la Biblia del Rey Jacobo, no el texto griego original. Como dice un viejo dicho norteamericano, si la Biblia del Rey Jacobo le bastó a San Pablo, también me basta a mí. Sin embargo, la realidad nunca es absolutamente nítida, y en este caso es necesario que nos atengamos a los hechos. La Biblia del Rey Jacobo no fue dictada por Dios sino traducida al inglés por un grupo de eruditos de principios del siglo XVII que se basaron en un texto griego defectuoso. Y lo mismo puede decirse de las traducciones a otros idiomas realizadas por la misma época. Traductores posteriores utilizaron textos griegos de mejor calidad, pero no perfectos, y el problema continúa vigente, pues incluso las traducciones que circulan en la actualidad siguen viéndose afectadas por los problemas textuales que hemos discutido a lo largo de este libro, no importa qué versión se utilice, pues todas tienen como fuente textos en los que ciertos pasajes han sido modificados. Y hay partes en las que las traducciones modernas siguen transmitiendo la que probablemente no era la versión original del texto. Esto es lo que he sostenido en el caso de Marcos 1, 41, Lucas 22, 43-44, y Hebreos 2, 9, pero existen también otros ejemplos. Además, hay algunas partes en las que ni siquiera sabemos qué decía el texto original, partes, por ejemplo, en las que críticos textuales sumamente inteligentes y con una formación impresionante continúan estando en desacuerdo. De hecho, como explicamos en el segundo capítulo de este libro, hay un buen número de estudiosos que han renunciado a pensar que tenga sentido seguir hablando del texto original. Mi opinión personal al respecto es que ello sería ir demasiado lejos. No significa que niegue que existen dificultades para la reconstrucción de unos originales que puedan revelarse insuperables. Un ejemplo simple de ello, si Pablo dictó su epístola a los Gálatas y el escriba que tenía como secretario oyó mal una palabra porque alguien en la habitación tosió, la copia original ya contenía un error. Cosas más extrañas se han visto. Con todo, más allá de los imponderables, el hecho es que tenemos manuscritos de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, todos ellos son copias de manuscritos anteriores que eran a su vez copias de copias, y la cadena de transmisión tiene que terminar en algún punto, en última instancia, en un manuscrito obra de un autor o de un secretario del autor, el autógrafo, el primer ejemplar de una sucesión de copias manuscritas que se prolongó durante casi 15 siglos hasta la invención de la imprenta. Por tanto, al menos en este sentido, no es absurdo continuar hablando de un texto original. Cuando yo era un estudiante que apenas empezaba a pensar en esos 15 siglos de copias y en las vicisitudes del texto a lo largo de ese tiempo, una y otra vez volvía sobre el hecho de que, independientemente de lo que pudiéramos decir sobre los escribas cristianos, ya fueran estos de los primeros siglos de la Iglesia o de la Edad Media, teníamos que admitir que, además de copiar las escrituras, las modificaron. En algunas ocasiones, lo hicieron sin proponérselo, estaban cansados, habían dejado de prestar atención o, en ciertos casos, eran simplemente escribas ineptos. En otras, sin embargo, hicieron estos cambios de forma intencionada, porque querían que el texto dijera o subrayara aquello que ellos mismos creían, por ejemplo, sobre la naturaleza de Cristo, el papel de las mujeres en la Iglesia o el carácter malvado de sus adversarios judíos.
Cuanto más estudiaba, más me convencía de que los escribas habían modificado las escrituras. Y esta certeza cambió el modo en el que entendía el texto en más de un sentido. En particular, como señalé al comienzo de este libro, empecé a ver el Nuevo Testamento como un libro muy humano. El Nuevo Testamento, tal y como lo conocemos, entendí, era el producto de manos humanas, de las manos de los copistas que se habían encargado de transmitirlo. Luego comencé a advertir que no solo el texto de los escribas era un libro muy humano, sino que el texto original también lo era. Esto contradecía radicalmente la concepción del texto que tenía a finales de mi adolescencia, cuando era un novísimo cristiano renacido y estaba convencido de que la Biblia era la palabra infalible de Dios y cada palabra del texto había sido inspirada por el Espíritu Santo. El problema, como comprendí durante mis estudios de posgrado, es que aun creyendo que las palabras originales fueron producto de la inspiración divina, es imposible pasar por alto el hecho de que no tenemos esas palabras. En cierto sentido, esto hacía que la doctrina de la inspiración divina fuera irrelevante para la Biblia tal y como la conocemos, pues las palabras que, se decía, Dios había inspirado habían sido cambiadas o, en algunos casos, se habían perdido. Pero además empecé a pensar que mi punto de vista sobre la inspiración no solo era irrelevante, sino que probablemente era equivocado. La única razón para que Dios inspirara la Biblia, se me ocurrió, era su deseo de que los creyentes tuvieran sus palabras reales. Sin embargo, si en verdad hubiera querido que esto ocurriera, me parecía indudable que entonces habría hecho que se preservaran intactas milagrosamente, del mismo modo en que, en un primer momento, las había inspirado milagrosamente. Ahora bien, en vista de que era un hecho que Dios no había preservado sus palabras, la conclusión que me parecía ineludible era que seguramente tampoco se había tomado la molestia de inspirarlas. A medida que reflexionaba más y más sobre estas cuestiones, empecé a advertir, cada vez con mayor claridad, que los autores del Nuevo Testamento eran muy parecidos a los copistas que luego se encargarían de transmitir sus textos. Estos autores también habían sido seres humanos, con sus propias necesidades, creencias, visiones del mundo, opiniones, amores, odios, anhelos, deseos, circunstancias, problemas, y es seguro que todo ello incidió en lo que escribieron. Pero, además, había algo todavía más tangible en lo que estos autores se parecían a los escribas de épocas posteriores. Ellos también eran cristianos que habían heredado tradiciones acerca de Jesús y de sus enseñanzas, que habían conocido el mensaje de salvación de la religión y que creían en la verdad del Evangelio, y ellos también transmitieron esas tradiciones en sus escritos. Lo que resulta sorprendente, una vez se empieza a verlos como seres humanos con creencias, visiones del mundo y circunstancias propias, es que todos estos autores transmitieron las tradiciones que heredaron usando palabras diferentes. Mateo no es exactamente igual a Marcos, Marcos no es exactamente igual a Lucas, Lucas no es exactamente igual a Juan, Juan no es exactamente igual a Pablo, Pablo no es exactamente igual a Santiago. Del mismo modo que los escribas modificaron ocasionalmente las palabras de la tradición poniéndolas en otras palabras, los autores del Nuevo Testamento habían contado historias, impartido instrucciones y anotado recuerdos usando sus propias palabras, no simplemente las palabras que habían oído, las que, al escribir, consideraron más apropiadas para transmitir su mensaje a un público específico en una época y un lugar determinados. Fue de este modo como comencé a advertir que cada uno de estos autores era diferente y a entender que no era adecuado pensar que todos ellos pretendían decir lo mismo. Pensar tal cosa es tan injusto como suponer que lo que quiero decir en este libro sobre la crítica textual del Nuevo Testamento ha de ser lo mismo que dice cualquier otro autor o autora que se ocupa de este tema, pues es posible que nuestra intención sea decir cosas diferentes. ¿Cómo podemos saberlo? La única forma de hacerlo es leyendo con atención la obra de cada uno, buscando entender lo que tienen que decir, no dando por sentado que todos queremos decir lo mismo, porque con frecuencia decimos, precisamente, cosas diferentes. Esto también vale para los autores del Nuevo Testamento. Es algo que puede apreciarse de una forma muy concreta.
Como he señalado antes en este libro, desde el siglo XIX la mayoría de los estudiosos coinciden en que Marcos fue el primer evangelio que se escribió y que tanto Mateo como Lucas lo usaron como una de sus fuentes para sus relatos sobre Jesús. Por un lado, no hay nada particularmente radical en esta afirmación. Los autores a fin de cuentas tienen que encontrar sus historias en algún lado, y el propio Lucas declara que leyó y usó narraciones previas para crear la suya. 1:1:4. Por otro lado, esto significa que es posible comparar lo que Marcos dice con lo que dicen Mateo y Lucas en cada uno de los episodios que comparten, y, al hacerlo, es posible apreciar cómo estos autores cambiaron lo que dijo Marcos. Realizar este tipo de trabajo detectivesco puede ser también interesante e iluminador, pues mientras que en determinadas ocasiones los autores de Mateo y Lucas tomaron prestadas frases completas de Marcos, en otras optaron por modificar lo que decía, algunas veces de manera radical. En este sentido, ellos, al igual que los copistas, cambiaron las escrituras. A lo largo de este libro, hemos visto algunos ejemplos de ello. En Marcos, Jesús se nos muestra terriblemente angustiado ante la perspectiva de la pasión, antes de la cual dice a sus discípulos que su alma está triste hasta el punto de morir, para después caer postrado en tierra y suplicar a Dios, en 3 ocasiones, que aparte de él la copa de su sufrimiento. Luego, de camino al Calvario, permanece todo el tiempo en silencio, y una vez en la cruz, mientras todos a su alrededor se burlan de él, incluidos los 2 ladrones, continúa callando hasta que al llegar el final grita agonizante: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por último, lanza un fuerte grito y expira. Lucas tenía esta versión de la historia a su disposición, pero la modificó de forma significativa. Eliminó los comentarios de Marcos sobre la angustia de Jesús, así como su propia afirmación de que estaba triste hasta el punto de morir. En su relato, Jesús se arrodilla para orar, en lugar de caer postrado en tierra, y en vez de rogar 3 veces que le sea apartada la copa, lo solicita solo una, precediendo su oración de un si quieres. De camino a la crucifixión no permanece en silencio sino que se dirige a un grupo de mujeres, a las que dice que no lloren por él sino por el destino que les aguarda a ellas y a sus hijos. Mientras le crucifican no calla sino que le pide a Dios que perdone a los responsables porque no saben lo que hacen. Tampoco en la cruz calla, mientras uno de los ladrones le insulta, no ambos, como ocurre en Marcos, el otro le pide ayuda, y Jesús, con una certeza absoluta, responde: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al final, en lugar de preguntar a Dios por qué le ha abandonado, no hay aquí grito de abandono, se dirige a él confiando plenamente en su apoyo y protección: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Lucas ha modificado el relato que le ofrecía Marcos, y si deseamos entender en qué quería hacer hincapié su autor, es necesario que examinemos de forma detenida qué cambios ha realizado. Sin embargo, algo de lo que empecé a darme cuenta es que, cuando la gente prefiere dar por sentado que lo que Lucas dice es lo mismo que dice Marcos, lo que está haciendo es no tomarse en serio esos cambios. Marcos quería subrayar el total abandono y la desesperación casi completa que sintió Jesús ante la muerte. Los intérpretes difieren en su intento de explicar por qué era esto lo que Marcos quería subrayar. Una interpretación es que su interés era enfatizar que Dios obra de formas misteriosas y que ese sufrimiento aparentemente inexplicable, Jesús al final parece agonizar consumido por la duda: ¿por qué me has abandonado?, puede en realidad ser un camino a la redención. Lucas, en cambio, deseaba enseñar una lección muy diferente. Para él, Jesús no se sintió desesperado. Estaba calmado y seguro de sí mismo porque sabía lo que le estaba ocurriendo y por qué le estaba ocurriendo, así como lo que ocurriría después: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los intérpretes también están divididos respecto a la razón por la que Lucas describe de este modo la actitud de Jesús ante la pasión, pero es posible que quisiera ofrecer un ejemplo a los cristianos perseguidos de cómo habían de enfrentarse a la muerte, esto es, confiando plenamente en que, a pesar de los tormentos que padecieran, Dios estaba de su lado: en tus manos pongo mi espíritu.
Mi argumento aquí es que Lucas cambió la tradición que habla heredado. Los lectores tergiversan por completo el sentido del texto si no consiguen darse cuenta de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cuando dan por hecho que Marcos y Lucas dicen lo mismo acerca de Jesús. Si no dicen lo mismo, no es legítimo suponer que sí. No es legítimo, por ejemplo, tomar lo que Marcos dice, lo que Lucas dice, lo que Mateo dice y lo que Juan dice y mezclarlo todo, de manera que al final Jesús dice y hace todo lo que cada uno de los autores de los evangelios indica. Quien interpreta los evangelios de esta forma no permite que cada autor diga lo que tiene que decir. Quien hace esto no lee lo que el autor escribió con el propósito de entender su mensaje. De hecho, quien hace esto no lee los evangelios, sino que crea un evangelio nuevo a partir de los 4 que recoge el Nuevo Testamento, un evangelio nuevo que no se parece a ninguno de los que han llegado hasta nuestros días. La idea de que Lucas cambió el texto que le precedió, en este caso el Evangelio de Marcos, no lo coloca en una situación especial respecto de los demás autores del Nuevo Testamento. En realidad, eso fue lo que hicieron todos los autores del Nuevo Testamento, así como todos los escritores de la literatura cristiana que no llegó a formar parte del canon neotestamentario y, de hecho, todos los escritores de cualquier tipo en todas partes, modificaron la tradición y pusieron las palabras de esta en sus propias palabras. El Evangelio de Juan es bastante diferente de los otros 3, en él, por ejemplo, Jesús nunca cuenta parábolas ni expulsa demonios y, por el contrario, pronuncia largos discursos sobre su identidad y ofrece señales para demostrar que lo que dice sobre sí mismo es cierto. El mensaje de Pablo es a la vez similar y diferente del que encontramos en los evangelios. Sus epístolas no dicen mucho acerca de los dichos o las obras de Jesús, sino que se centran en las cuestiones que el apóstol consideraba críticas, a saber, que Cristo murió en la cruz y fue resucitado de entre los muertos. El mensaje de Santiago es diferente del mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo es diferente del mensaje de Hechos, el mensaje del Apocalipsis de Juan es diferente del mensaje del Evangelio de Juan, y así sucesivamente. Cada uno de los autores de estos libros fue un ser humano, cada uno de ellos tenía algo diferente que comunicar, cada uno intentaba transmitir la tradición que había heredado en sus propias palabras. Cada uno de ellos, en cierto sentido, estaba cambiando los textos que heredó. Esto, por supuesto, es también lo que los escribas hicieron. Lo que quizás sea irónico es que, en determinado nivel, los copistas cambiaron la tradición de forma menos radical que los autores del Nuevo Testamento. Cuando Lucas preparaba su evangelio y usó a Marcos como fuente de su relato, su intención no era copiar su texto para la posteridad. Se proponía alterar lo que Marcos decía, a la luz de otras tradiciones sobre Jesús que había leído u oído. Por su parte, el principal interés de los escribas que produjeron los manuscritos que han llegado hasta nosotros era copiar los textos que tenían antes y no se consideraban a sí mismos autores que escribían libros nuevos, sino copistas que reproducían libros antiguos. Y es indudable que pensaban que los cambios que introducían en ellos de forma deliberada mejoraban los textos, quizá porque estaban convencidos de que los escribas que los habían precedido habían, por error, alterado las palabras del original. En su mayoría, su intención era conservar la tradición, no alterarla. Con todo, es un hecho que la alteraron, en ocasiones de forma accidental, en ocasiones de forma intencionada. En numerosos pasajes, los escribas cambiaron la tradición que heredaron, y en ciertas ocasiones lo hicieron con el fin de conseguir que el texto dijera lo que de antemano daban por sentado que decía. A medida que fueron pasando los años y mi estudio del texto del Nuevo Testamento progresaba, fui volviéndome, poco a poco, menos severo con los escribas que modificaron las escrituras que debían copiar. Al principio, supongo, me sentí algo sorprendido, quizá incluso escandalizado, por la gran cantidad de cambios que estos copistas anónimos habían introducido en el texto durante el proceso de transcripción, cada vez que alteraban las palabras de los originales y usaban sus propias palabras en lugar de las de sus autores. Sin embargo, mi opinión sobre los encargados de realizar esta tarea fue suavizándose al ir comprendiendo, con lentitud,
que lo que ellos habían hecho con los libros del Nuevo Testamento no era absolutamente distinto de lo que cada uno de nosotros hace cada vez que lee un texto. Cuanto más estudiaba, más advertía que leer un texto necesariamente implica interpretarlo. Supongo que cuando inicié mi formación tenía una concepción muy poco elaborada de la lectura, a saber, que el objetivo de leer un texto era, simplemente, dejar que éste hable por sí mismo para descubrir el significado inherente a sus palabras. La verdad, terminé comprendiendo, es que el significado no es inherente y que los textos no hablan por sí mismos. Si los textos pudieran hablar por sí mismos, todos los que leen con honestidad y apertura un texto estarían de acuerdo en qué es lo que dice. Pero las interpretaciones diferentes de un mismo texto abundan, y las personas en realidad no están de acuerdo siempre en qué es lo que los textos dicen. Aplicada a los textos de las Escrituras, esta es una verdad obvia, basta con echar un vistazo a los centenares o incluso miles de formas diferentes en que se ha interpretado el libro del Apocalipsis, o con pensar en las distintas confesiones cristianas, en todas las cuales encontramos gente inteligente y bien intencionada que basa en la Biblia sus opiniones sobre cómo ha de funcionar y organizarse la Iglesia, pero a la que la lectura del texto ha llevado a conclusiones radicalmente diferentes de las de los demás, baptistas, pentecostales, presbiterianos, católicos romanos, agarradores de serpientes de los Apalaches, ortodoxos griegos, etc. Recuerde la última vez que se vio envuelto en un acalorado debate en el que se invocó la Biblia y alguien ofreció una interpretación de un pasaje de las Escrituras que le dejó desconcertado, preguntándose cómo él, o ella, había llegado a semejante conclusión. Esto es algo que ocurre con frecuencia en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, cuando se discute sobre la homosexualidad, el lugar de las mujeres en la Iglesia, el aborto, el divorcio incluso, la política exterior norteamericana, con ambos bandos citando la Biblia, y en ocasiones incluso los mismos versículos, para respaldar sus argumentos. ¿Se debe esto simplemente a que ciertas personas son más obstinadas o menos inteligentes que otras y, por ende, incapaces de comprender lo que el texto dice con tanta claridad? Seguro que no. La razón de que ocurra esto es que los textos del Nuevo Testamento no son solo colecciones de palabras cuyo significado resulta obvio para cualquier lector. No hay duda de que para comprender un texto es necesario interpretarlo y no simplemente leerlo. Y esto, es evidente, no solo es cierto en el caso de los libros del Nuevo Testamento, sino de los textos en general. De otro modo, ¿cómo se explica que haya interpretaciones tan diferentes de la Constitución, de El Capital o del Quijote? No podemos pensar que los textos simplemente revelan su significado al lector honesto. Los textos se interpretan y quienes los interpretan, así como quienes los escriben, son seres humanos de carne y hueso, que solo pueden comprenderlos a la luz de otros conocimientos, que es lo que hacen al intentar desentrañar sus significados poniendo sus palabras en otras palabras. Sin embargo, una vez que los lectores ponen el texto en otras palabras, han cambiado las palabras. Esto no es algo opcional en el proceso de lectura. No es algo que podamos elegir no hacer cuando examinamos a conciencia un texto. El único modo de entender un texto es leyéndolo, y el único modo de leerlo es interpretándolo, a saber, poniendo sus palabras en otras palabras, y el único modo en que es posible hacer tal cosa es teniendo otras palabras que poner en lugar de las originales, y el único modo de tener esas otras palabras es habiendo vivido, es decir, teniendo deseos, anhelos, necesidades, aspiraciones, creencias, perspectivas, visiones del mundo, opiniones, gustos, aversiones y todas las demás cosas que hacen seres humanos a los seres humanos. Y tenemos, así, que leer un texto es, necesariamente, cambiarlo. Esto es lo que hicieron los copistas del Nuevo Testamento. Leyeron los textos que tenían a su disposición y los pusieron en otras palabras. En ocasiones, sin embargo, hicieron eso literalmente, pusieron el texto en otras palabras. Cuando actuaron así, hicieron, desde cierto punto de vista, lo que todos hacemos cada vez que leemos un texto. No obstante, desde otro punto de vista, hicieron también algo muy diferente.
Pues cuando mentalmente ponemos un texto en otras palabras, no cambiamos en realidad las palabras tangibles que aparecen en la página, mientras que hubo ocasiones en las que los escribas hicieron precisamente eso, cambiar las palabras, con lo que los lectores posteriores de sus copias tenían ante sí un texto diferente al que ellos habían leído, un texto que esos lectores, a su vez, tenían que poner en otras palabras para comprenderlo. Desde este punto de vista, los escribas cambiaron las escrituras de un modo que nosotros no hacemos. Con todo, en un sentido más básico, cambiaron las escrituras como nosotros hacemos cada vez que las leemos. Pues ellos, como nosotros, buscaban entender lo que sus autores habían dicho al mismo tiempo que se esforzaban por conocer el significado que esos textos tenían para ellos, cómo podían ayudarles a comprender su propia situación y dar sentido a sus propias vidas.